¿Y si la llave para transformar tu vida ya estuviera dentro de ti, esperando a que la uses? Hoy quiero invitarte a un viaje interior a través de las palabras de Neville Lancelot Goddard, un hombre nacido en Barbados en 1905 y fallecido en Los Ángeles en 1972. Neville fue un místico moderno, un maestro que no se conformó con repetir lo que otros decían, lo probó en su propia vida y desde allí compartió su mensaje. Dedicó su vida a enseñar una verdad olvidada. La realidad externa es solo el reflejo de nuestra conciencia interna. Su mayor influencia fue la convicción de que la conciencia es Dios. A través de sus escritos y conferencias nos mostró que somos creadores, no por azar ni por esfuerzo físico, sino por la fuerza de nuestra imaginación consciente, y que a través de esta imaginación creadora, cada ser humano puede transformar su mundo. El texto que vamos a recorrer, el primer principio, es tomado de una conferencia pronunciada el 9 de junio de 1969. En ella, Neville nos invita a dejar de aceptar verdades ajenas sin cuestionarlas y a regresar siempre a un principio esencial. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Este mensaje no está dirigido a la mente lógica que duda de todo, sino al corazón abierto que intuye que hay algo más grande dentro de sí mismo. Es para ti que buscas respuestas, para ti que deseas vivir desde tu verdad más alta. La importancia de no aceptar verdades externas sin experiencia propia. Neville comienza con una advertencia que es en sí misma una invitación a la libertad. No tomes nada como verdadero simplemente porque lo diga la Iglesia, la Biblia, un orador o incluso yo. La posición que propone no es escepticismo nihilista, sino un método. La verdad debe ser verificada desde dentro mediante la experiencia. Él usa la imagen de Babel para ilustrar la confusión que surge cuando cada voz externa pretende ser la última palabra. Distintas autoridades proclaman caminos distintos y eso genera desconcierto. Lo esencial aquí es desplazar la fuente de autoridad del exterior al interior. En vez de depender de tradiciones, reglas o juicios ajenos, Neville propone una práctica experimental. La herramienta práctica que sugiere es simple y contundente. Aquietarte, dirigirte hacia tu centro y someter a prueba cualquier afirmación, preguntándole a tu propia conciencia si es cierta. Esa comprobación interior es la única que cuenta, porque solo la vivencia personal convierte una creencia en conocimiento. Cada vez que escuches una enseñanza, no la adoctrines ni la rechaces de inmediato. Guárdala, aquieta el cuerpo y la mente, formula la pregunta interior y observa si la experiencia se revela. Hazlo primero con pequeñas cosas, un deseo cotidiano, y desea que los resultados te den la confianza para cuestiones mayores. ¿Cuál es el primer principio? Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. Este es el núcleo de la conferencia. Ante la duda, ante la multiplicidad de voces, siempre vuelve a este primer principio. Quédate quieto no es una instrucción mística exótica. Es la invitación a detener la atención en el interior, a cesar la reacción inmediata al mundo exterior y a reconocer la presencia viva que se nombra a sí misma Yo Soy. Según Neville, esa presencia, tu conciencia, es la fuente creadora. El acto es doble y sencillo. Primero, retraer la atención del bullicio exterior, respiraciones largas, aquietamiento del cuerpo, abandono de la identificación con los eventos. Segundo,
afirmar internamente yo soy y permanecer en el sentimiento de esa identidad hasta que surja la certeza. No se trata de repetir una frase como un mantra vacío, sino de sostener la experiencia de ser. Cuando ese estado se estabiliza, afirma Neville, la conciencia empieza a demostrar su poder. Lo que yo soy sostiene en su interior se manifiesta en el mundo de las apariencias. Este principio está siempre disponible, no requiere locales sagrados ni intermediarios y es la única vía segura para comprobar cualquier verdad espiritual. Por eso Neville insiste, no preguntes a un sacerdote, vuelve adentro y siéntelo tú mismo. El poder de las declaraciones del yo soy. Neville toma las grandes proclamas bíblicas. Yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, y las lleva a lo experimental, no como metáforas bonitas, sino como afirmaciones que pueden comprobarse cuando uno se aquieta y las vive desde dentro. La lógica es clara. Lo que precede a yo soy define el estado que anclas en tu conciencia y ese estado actúa como causa. Si haces tuyo yo soy negativo, yo soy insuficiente, yo soy enfermo, estás programando tu experiencia a partir de esa identidad. Si en cambio asumes con sentimiento, yo soy abundancia, yo soy salud, estás sembrando la imagen interna que el mundo exterior deberá eventualmente devolver. Neville subraya la importancia del sentimiento. La palabra sola es insuficiente, debe ir acompañada del tono interno que la hace real. Elige una afirmación yo soy que responda a tu necesidad. Enróllala con imágenes sensoriales, cómo se ve, cómo suena, cómo huele estar así, y sosténla en silencio hasta que la sensación sea inamovible. Hazlo repetidamente y observa cómo la realidad empieza a reflejar ese estado. Experiencias personales como pruebas del principio. Neville no habla en abstracto, relata experimentos concretos, por ejemplo, su deseo de viajar a Barbados aún sin dinero, y cómo, sosteniendo la imagen interior, terminó recibiendo una carta que cubrió sus gastos para volver a casa en Navidad. Otro ejemplo aún más asombroso que comparte. Al aquietarse, fue capaz de detener internamente el movimiento de hojas, pájaros y personas. Todo quedó congelado en su percepción. Estas experiencias no son relatos para impresionar, sino pruebas que siguen la misma metodología: aquietar, afirmar, sentir y observar. Las manifestaciones no siempre son inmediatas ni uniformes. A veces lo pedido llega pronto, otras veces toma años. Pero la consistencia con la que se aplicó el principio en su vida le dio evidencia repetida. También muestra que la imaginación, cuando se mantiene como una certeza interior, tiene autoridad sobre lo que percibimos como fijo. Neville usa estos relatos para animarte a experimentar con lo pequeño y comprobar por ti mismo. La repetición de resultados producirá fe basada en experiencia y no en meras palabras. Estas experiencias revelan que la conciencia determina la apariencia, pero no para jugar caprichosamente. La práctica está orientada a despertar y traer a la vida interna aquello que ama y que ennoblece. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Neville hace una distinción sutil pero vital. Cristo en ti y estar en Cristo no significan lo mismo. Cristo en ti describe la presencia vivificadora, la vida que anima la conciencia. Es universal, es la chispa que reside en todo nacido de mujer. Estar en Cristo
implica ser llamado, incorporado al cuerpo del resucitado, una transformación que convierte a la persona en una nueva criatura. Cuando Cristo está en ti, tienes la vida. Cuando tú estás en Cristo, las Escrituras comienzan a realizarse literalmente dentro de tu experiencia. Es el paso de tener una presencia a ser identificada con ella de manera total. Neville sugiere que este estado puede comprobarse internamente. Las promesas de las Escrituras dejan de ser conceptos y se convierten en hechos vividos. La enseñanza ofrece un mapa de evolución interior, partir del reconocimiento de la vida en uno, Cristo en ti, y avanzar hacia la plena incorporación, estar en Cristo, mediante la práctica continuada de aquietamiento, asunción y revisión, hasta que las Escrituras se cumplan dentro de tu propia experiencia. El mundo como aula de sombras. Una imagen recurrente de Neville es la del mundo como una escuela o aula de sombras, un lugar donde los eventos parecen reales, pero cuya realidad es secundaria frente a la verdad interior. Desde esta óptica, los acontecimientos externos son lecciones, escenarios de práctica para que la conciencia aprenda a corregir, afirmar y dominar su propia creación. Describir el mundo como sombra no lo desprecia, lo sitúa en su función pedagógica. Las aparentes limitaciones y finales ineludibles que vemos pueden ser revisados si intervenimos desde dentro. La vida en este mundo es un campo de ensayo donde la imaginación y la revisión son las herramientas para reescribir resultados. El autor invita a traer la actitud de alumno creativo al día a día. Observa, anota lo que no te gusta y luego revísalo internamente hasta que la nueva escena se sienta verdadera, pues ese acto de revisión es lo que transforma la sombra en un camino hacia la realidad. El arrepentimiento como cambio de mente. Neville redefine la palabra arrepentimiento. No la entiende como penitencia moral ni como autorreproche, sino como un cambio radical en el pensamiento. Arrepentirse es reconfigurar la mente, dejar de sostener una escena pasada y reemplazarla por otra que prefieras. Esa es la herramienta para alterar el curso de los acontecimientos en el aula de sombras. Cuando observas algo que ocurrió y no te gusta, una discusión, una pérdida, una torpeza, en lugar de hundirte en culpa o resignación, practicas la revisión, proyectas la misma escena pero con la variante deseada, la recreas mentalmente hasta que la nueva versión se siente auténtica. Con el tiempo, esta revisión actúa sobre el sustrato causal y puede modificar lo que parecía irreversible. Haz de la revisión un hábito cotidiano y no un acto esporádico. Neville sugiere hacerlo tanto en el momento de transitar la experiencia, cuando sea posible, como al revisar el día antes de dormir. Así entrenas a la conciencia para que rehaga sus propios efectos. El poder de la revisión y de la imaginación antes de dormir. Neville subraya con insistencia la eficacia del trabajo mental en el umbral del sueño. La escena final que sostienes antes de dormir es extraordinariamente fértil. Al dormirse dentro de una imagen asumida, la imaginación tiene acceso profundo a los procesos que gobiernan la manifestación. La recomendación es breve y precisa. Selecciona una escena corta que represente el cumplimiento del deseo, no una fantasía larga, sino una imagen concreta y sensorial. Acompáñala del sentimiento del cumplimiento y déjate caer en el sueño manteniendo ese estado. No es evasión, es programación creativa. Neville insiste en que el acto no requiere oración externa ni ritos,
requiere solo la íntima conversación con tu imaginación, tratándola como el agente divino que es. Si deseas resultados fiables, haz de esta práctica una rutina nocturna. Sostén la escena con convicción y si surgen dudas, vuelve a la simple repetición de la sensación hasta dormirte con ella. Con el tiempo notarás que los acontecimientos externos comienzan a alinearse a esa imagen interna. El perdón como cambio de estado. Para Neville, perdonar no es aprobar lo hecho ni negar la herida, es liberarte de la identidad que la mantiene viva. El verdadero perdón es un acto de reposición de identidad. Dejas de ser la víctima que repite la historia y al hacerlo cambias el campo energético que atraía esa experiencia. Perdonar, entonces, es asumir un yo soy distinto que no contiene la queja ni el resentimiento. En lugar de justificar o condenar, eliges conscientemente sentir la paz que habría si la herida ya no definiera tu vida. Ese acto de asunción tiene el mismo efecto que una revisión, modifica la causa interna y por tanto las consecuencias externas. Cuando sientas rencor, en vez de racionalizarlo, practica la técnica de asunción. Imagina cómo sería tu vida si ese rencor no estuviera. Siente esa libertad en el cuerpo. Repite internamente el yo soy que responde a esa liberación. Con ello, perdonas desde adentro. El llamado a cuestionar y probar por uno mismo. Todo el tejido de la conferencia culmina en un llamado claro. No aceptes, pruébalo. Neville te anima a poner a prueba primero lo pequeño y luego lo grande, a experimentar y a contar tus resultados. La comprobación personal es la vía para transformar la fe teórica en convicción vivida. La confianza basada en experiencia cambia tu relación con la tradición y con la autoridad. En lugar de pedir permiso, te conviertes en experimentador de tu propia vida. Neville recomienda la práctica constante. Pide a tu yo soy una pequeña demostración, un favor sencillo, una coordinación inesperada y observa sin ansiedad el proceso. Cuando la ejecución confirme tu asunción, compártelo con un amigo. Ese relato fortalece la ruta y anima a otros a experimentar. La repetición de pruebas exitosas genera una fe operativa que no depende de testimonios ajenos y que abre el camino para que las promesas más grandes se prueben en tu propia experiencia. La revelación última. Yo soy la resurrección y la vida. Neville culmina su enseñanza apuntando a una revelación de profunda transformación. La experiencia de ser la vida misma, la resurrección y el Padre. No lo presenta como dogma, sino como una culminación que la conciencia puede experimentar. Esa experiencia implica una inversión radical del sentido de identidad. Ya no eres un ente separado, sometido a la muerte, sino la vida que anima todo. Neville relata fenómenos subjetivos, la sensación de resucitar dentro de la propia cabeza, la llamada del Hijo en el espíritu que lo nombra Padre, la división del cuerpo espiritual, como símbolos de una transformación real interior. Estas imágenes apuntan a la disolución del ego limitado y a la aparición del ser como fuente vivificadora. Cuando esa revelación ocurre, las escrituras dejan de ser promesas futuras y se vuelven declaraciones presentes. No busques apresurar la experiencia ni compararla con relatos ajenos. Más bien, trabaja con los principios, aquietamiento, asunción, revisión y práctica nocturna.
y permite que la revelación se desarrolle en su tiempo. La certeza de la resurrección y la vida te llega como resultado de una práctica prolongada y probada, y cuando llega, transforma tu relación con el mundo entero. Querido ser, este mensaje no busca convencerte, sino invitarte a experimentar. Neville nos recuerda que tu conciencia es el principio y el fin de todo, que no eres víctima, sino creador, que en cada yo soy pronunciado con fe se encuentra la semilla de tu destino. Quédate quieto y reconoce que yo soy Dios. A continuación te ofrezco 3 ejercicios prácticos inspirados en esta conferencia de Neville Goddard. Primero, práctica del yo soy. Cada mañana, al despertar, repite con sentimiento: yo soy amor. Yo soy abundancia, yo soy vida. Y siente cómo tu cuerpo vibra con esas palabras. Segundo, escena final antes de dormir. Antes de dormir, imagina una breve escena en la que ya tengas aquello que deseas. Siente la emoción de vivirlo como real y duérmete en esa certeza. Tercero, revisión del día. Cada noche, repasa mentalmente tu día y reimagina cualquier situación negativa como hubieras querido que fuera, y conviértela en una escena de paz y armonía. Has escuchado un resumen íntimo de El primer principio de Neville Goddard. Recuerda que esto es solo una interpretación parcial de su mensaje. La verdadera transformación surge cuando lo pones en práctica y lo experimentas en tu vida. Te invito a leer el texto completo, a sumergirte en la conferencia original y sobre todo a probar en ti mismo el poder del yo soy. Y si este contenido te inspiró, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para seguir compartiendo juntos este camino de conciencia y de amor. Porque todo comienza dentro de ti, porque tú eres el yo soy. Hasta pronto.